Pues bienvenidos a su programa Un Mundo Mejor. Mi nombre es Belinda Jiménez y bueno, como siempre estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes. ¿Saben ustedes lo que es el autismo? ¿Han visto alguna película, alguna serie de televisión que hable sobre jóvenes o sobre niños autistas? Yo creo que la mayoría me va a decir que sí ha visto algo. Pero vamos a romper esos mitos sobre lo que es y lo que no es el autismo y vamos a entender cómo podemos ayudar y también qué organizaciones o asociaciones pueden orientarnos para tratar adecuadamente a quienes tienen esto del autismo. Ahorita nos van a explicar bien cuál es la manera correcta de decirlo, tipos, etc. Pero para esto estoy con una persona experta en el tema. Ella es la licenciada Julia Buentello, es psicóloga, es especialista en educación especial y está trabajando en la coordinación de educación en Arena. Arena nos va a platicar ahorita lo que es una asociación que apoya a este tipo de personas que tienen esta condición, que no es enfermedad, no es defecto, es una condición simplemente, y nos va a explicar un poquito más sobre esto. Bienvenida, Julia. Hola Belinda, muchísimas gracias. El gusto, la verdad que es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar aquí contigo, Julia, Belinda. yo lo primero que quisiera preguntarte es qué es el autismo y cuál es la manera correcta de nombrarlo. Ok, muy bien. Bueno, hay muchos términos y hoy en día tantas palabras que escuchamos que es bien común lo que dices, ¿no? ¿Cómo decirlo? Bueno, hay distintos términos. Primero me gustaría empezar, Belinda, con lo que no es, Ok, porque es bien común darnos estas ideas que bien nos platicabas, que hoy en día se promueven mucho. Primero que nada, pues que el autismo es de origen emocional, ¿verdad? No tiene nada que ver con las emociones, que no es tampoco aprendida o del carácter de la persona, tampoco, que no tiene nada que ver, no es personalidad, es una condición, como bien tú lo nombraste hace un momento, es una condición, entonces, y no es una enfermedad. Cuando nosotros tenemos una enfermedad, Belinda, tú sabes que, bueno, me siento mal, traigo alguna situación, bueno, vamos al doctor, nos da algún tipo de diagnóstico, nos da una receta, un medicamento que seguir, y entonces nosotros pues nos tomamos como este medicamento y llega un momento en el que se nos quita, ¿no? Una gripa o cualquier enfermedad, ¿no? O bien no se cura y entonces al contrario es degenerativa y a lo mejor hasta morimos, ¿no? De esta enfermedad. Entonces tampoco es esto el autismo. Tampoco es una condición exclusiva de cierta población. También se da mucho esto de pensar que solo pasa a las personas de tal lugar o de cierto nivel socioeconómico y no tiene nada que ver, es indistinto. No es una condición con la que no haya nada que hacer, o sea, realmente hay muchas cosas que hacer. En muchas ocasiones, Belinda, nos pasa el que se cree que a lo mejor, bueno, ya tiene autismo, bueno, pues ya sé que es algo que no se quita, bueno, pues así déjalo, ¿no? Y no, al contrario, hay muchas cosas por hacer y mientras más pronto empecemos a trabajarlas, mejor. Entonces, partiendo de todo esto que no es el autismo, ahora sí vamos a ver qué es. Primero, pues es una condición de vida, como bien lo dijiste ahorita, Belinda. Y esta condición de vida se caracteriza por algunas dificultades en algunas áreas muy específicas del desarrollo de las personas. ¿Cuáles son estas áreas? Podemos ubicar cuatro, que son la comunicación, que es toda la parte que conlleva no solo el lenguaje verbal, sino también aquella comunicación no verbal que implica el comunicarnos hasta con los ojos, ¿no? A veces eso ya es un intento de comunicación, ¿no? Bueno, todo lo que tiene que ver con comunicación. Otra de las áreas es la interacción social, o sea, cómo socializamos con los demás, la manera en la que interactuamos con el otro. Otra de las áreas es los intereses restringidos o esta capacidad de flexibilidad. Tienden a ser personas que tienen unos rituales muy específicos, formas muy específicas de actuar y por lo mismo, esta misma capacidad los hace verse como más favorables con rituales, rutinas muy específicas, más establecidas. Y el último punto es la integración sensorial. Y fíjate que este punto, Belinda, es de los que más
son ignorados cuando hablamos de autismo. Nos vamos mucho en lo social, nos enfocamos en lo social o en el lenguaje, pero olvidamos esta parte sensorial. ¿Qué es esto? Nosotros, todos los seres humanos, recibimos la información del ambiente a través de nuestros sentidos, ¿sí? Nosotros ahorita estamos platicando, Belinda y yo, podemos tener en nuestro entorno la tacita de café caliente, quizá el abaniquito en el techo, estímulos que están a nuestro alrededor, ¿no? Lo que huele en nuestro lado, el perfume que traemos, etcétera. Tenemos estímulos por todos lados. Ahorita las personas que nos están acompañando en las redes sociales o en su automóvil, pues también están rodeados de estímulos y están recibiendo información por todas partes. Y entonces, a las personas con TEA, que también se les llama personas con TEA por abreviar la palabra trastorno del espectro autista, abreviado TEA, es muy común que esta área sea de las más dificultades, de las más retos que tiene. ¿Por qué? Porque a estas personas les llega la información del ambiente y les llega de una forma desorganizada. Y puede ser que no tengan las mismas habilidades para responder a una conducta u otra. Por ejemplo, a mí me puede llegar un sonido muy fuerte y yo a lo mejor encuentro la estrategia de concentrarme y que aunque afuera de mi casa se esté escuchando un camión que haga mucho ruido, no me desconcentro, ¿no? Continúo y me enfoco y no me enojo y etcétera, ¿no? Pero a lo mejor a una persona con TEA el exceso de ruido afuera no le va a permitir concentrarse en lo que debería estar concentrado. Entonces, y así muchísimas cosas relacionadas con nuestros sentidos. Entonces, estas son las 4 áreas que caracterizan la condición del espectro del autismo. A ver, vamos a repetirlas. Primero hablas de comunicación y es comunicación verbal y no verbal. Esa sería la primera. ¿Sí? ¿Cuál sería la segunda? Bueno, la sensorial la mencionaste mucho al final. Es algo que es difícil, bueno, que no podemos entender tan fácil como la comunicación. Y entonces, aquí lo que podemos tomar en cuenta es que si bien estas 4 áreas son diferentes en una persona con espectro autista, no todas las personas con espectro autista van a tener estas condiciones. Claro, mira, lo que mencionas, vamos a repetir las 4 áreas. La primera es la comunicación, que abarca desde la comunicación verbal y la no verbal. También la segunda área es la interacción social, o sea, cómo socializa con los demás. ¿Sí? Y la tercera área son los intereses restringidos o inflexibilidad. Toda esta parte de los rituales, el no querer cambiar, el miedo al cambio en el entorno, todo tiene que ver con los intereses restringidos. Y la última, la cuarta, es la integración sensorial. Todo lo que tiene que ver en cómo están desorganizados todos los 7 sentidos. Siempre creemos que son 5, pero son 7. ¡Wow! ¿Cuáles son? Yo nada más conozco 5. Sí, es muy común. Mira, los básicos que ya conocemos, que siempre nos hemos enseñado, oído, vista, gusto, olfato, tacto, y agregamos 2 más, que es el propioceptivo y el vestibular. Okay. El propioceptivo es el sentido que a nosotros nos ayuda a darnos cuenta de nuestro cuerpo en el espacio. Por ejemplo, es lo que nos permite que tú puedas cruzar una puerta y no chocar con los muros, que puedas pasar al lado de las personas y no topar con ellas, que miras como tus dimensiones, ¿no? Es como si ubicamos a aquel bebé que está gateando en la casa y que se mete abajo de una mesa y luego se va a levantar y él no tiene la noción de que se va a pegar y que ahí anda la mamá poniéndole la mano en todas partes para que no se pegue. Es porque él todavía no tiene desarrollado el sentido propioceptivo, todavía no se percata que tiene un cuerpo que ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Ese es el propioceptivo. Y el otro es el vestibular, que es el encargado del equilibrio. Entonces tiene mucho que ver porque es la facilidad con la que nosotros, desde aprender a caminar hasta aprender a hacer alguna disciplina un poco más difícil, no sé, algún deporte, alguna
ballet, subirnos a una bicicleta simplemente, estamos utilizando el sistema vestibular que está relacionado con el oído. Entonces, todo esto son los 7 sentidos. Entonces, imaginémonos que una persona con TEA, con autismo, pues nos llega toda la información de golpe y luego no sabemos, nuestro cerebro, a través de nuestro sistema nervioso, no tiene la capacidad de organizar la información y entonces, pues le llega todo de golpe directo y luego no sabe cómo responder a tanto estímulo que recibe. Esa es la parte sensorial. Y es Pero un a reto. ver, para que quede muy claro también con las personas que nos están escuchando, decimos trastorno del espectro autista. Y yo cuando escucho la palabra espectro, me imagino como algo más grande que un arco iris, en donde hay muchas tonalidades y donde no todos quienes tienen esta condición de autista están iguales. O sea, quizás estas 4 áreas, algunos las tienen sí un poco desarrolladas, otras nada desarrollada, otros mucho desarrollada. ¿Estoy en lo correcto o todas las personas con espectro autista actúan igual? Vuelvo al caso de los estereotipos, sobre todo por la televisión y las series. Entonces, claro, explícanos un poquito, a lo mejor me acuerdo que una vez un estudiante me dijo, maestra, a lo mejor yo tengo autismo y no me he dado cuenta. Entonces me quedé así como que, bueno, pues no sé, no te puedo decir, ¿verdad? claro. Tienes que ir con alguien experto para que te diga. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Claro, efectivamente tienes toda la razón. Cuando hablamos de la palabra espectro, quiere decir que es algo muy amplio, muy, muy, muy amplio, y digamos un abanico infinito de posibilidades en las que no podríamos ciertamente enfrascar como en ciertas partes a algo, ni podemos decir que todas las personas son exactamente iguales. Por eso justamente, como bien lo comentas, cuando hablamos, vemos una persona o un programa de televisión o una serie, ahorita está muy de moda esta serie, ¿cómo se llama? La del doctor, y que si en Big Bang Theory, que si Sheldon era, también tenía espectro del autismo, o que si tal científico tenía espectro del autismo, bueno, puede haber muchísimas cosas, sin embargo, todos son muy diferentes. El espectro justamente eso quiere denotar y por eso ese nombre eligieron para él, porque era muy amplio. Anteriormente este término no lo acuñaban como tal, simplemente era autismo, y no existía esto, el término espectro autista, o sea, era autismo. A partir del 2014, digamos que en los últimos estudios y en el manual diagnóstico del DSM-5, que es el manual vigente, que es, digamos, que como la Biblia de los especialistas con los cuales diagnosticamos, es importante que tengamos esta información, como que de dónde sacaron ese nombre, ¿no? Es Claro. importante que sepamos que de ahí viene este nombre. Y en este manual, a partir del 2014, ya acuña el término de trastorno del espectro autista. Y ahí enfoca este término diciendo que se concibe que es como un continuo, como una línea infinita en la que hay distintas dimensiones que van de lo más leve a lo más severo. Entonces, pero cada persona es totalmente distinta. Como bien comentabas, es como si fuera un arco iris que cada persona lo va a presentar diferente y cada quien va a tener distintas formas de desenvolverse en el entorno. Por ejemplo, alguien que tiene, voy a decir a lo mejor una tontería, ¿verdad? Pero alguien que tiene poquito, así dicen mis estudiantes, o que está dentro del espectro autista en el grado mínimo, Leve, más leve. leve, ¿cómo le puede afectar en su vida diaria y cómo lo podemos detectar? Eso es bien importante también, ya sea que sea leve o que sea no tan leve, es importante los papás, sobre todo, y también los maestros y maestras, porque algunas ocasiones quien se da cuenta no es el papá y la mamá, sino el maestro o la maestra que está muchas horas con esa persona. Entonces, esas 2 preguntas creo que son bien importantes. Eh, ¿Qué hacer? Y primero, cómo detectarlo y después, qué hacer, ¿verdad? Claro, para detectar nos vamos a basar en las 4 áreas que platicamos. Bien fácil, bien fácil. ¿Cómo está en la comunicación, en la interacción social, en sus intereses o flexibilidad, ¿sí? De la vida diaria, en las cosas que hace y en su integración sensorial?
Viendo estas 4 áreas va a ser muy fácil que detectemos cuando hay alguna situación que tengamos que poner alerta. ¿Qué pasa? Por ejemplo, desde niños pequeños, las primeras señales van a ser cosas como no atiende por su nombre. Le hablo y no voltea, como que si estuviera sordo. Pareciera que no escucha y sin embargo escucha el sonido de sus papitas favoritas, ya sabes, ese sonidito del papel cuando lo estás... Sí. Y que si voltea rapidísimo, ¿no? Entonces, bueno, y te das cuenta que sí escucha, simplemente es que es muy selectivo su interés. Entonces, eso es, cómo está en su comunicación también. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene intención comunicativa de bebé, por ejemplo, desde bebé lo podemos notar. Muchos de los papás, hay un retraso en el lenguaje que te puede decir, es que hablaba y luego de repente ya decía agua, mamá, papá, leche, y de pronto dejó de decir todo, ya no decía nada. Exacto, como si se hubiera detenido el desarrollo. Muchos papás nos dicen esto. Por otro lado, en la parte de comunicación, en los, digamos que en los pronósticos del espectro del autismo más leves, digamos que van a tener menos retos. Entonces pueden ser chicos que sí hablan, que sí tienen su lenguaje en el tiempo y forma indicada, incluso por encima de lo típico, Belinda. Aquí es un poco al revés. Esto es lo difícil para un papá hacer la detección temprana cuando es espectro autista. Cuando hay retos importantes que en el desarrollo deberían estar pasando y no los presenta, es fácil para el papá notarlo, porque, oye, debería estar hablando y no habla, debería de estar haciendo esto y no lo hace. Ahí es fácil. Pero en los sectores de TEA de niveles más leves, puede que no nos demos cuenta tan fácil, como tú dices de tu alumno que te decía, a lo mejor yo tengo y ni me he dado cuenta. ¿Por qué? Porque en los rangos más leves, Belinda, estos rasgos pues están menos comprometidas, estas áreas están menos afectadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que digamos que se van a colar más fácil entre toda la persona, ¿no? Entre todas las personas. Entonces, estos chicos incluso pueden tener hasta un lenguaje hiperformal, o sea, aquellos niños que desde edad muy temprana nos empiezan a utilizar palabras muy formales. Por Wow. ejemplo, en vez de decir, mamá, abróchame los zapatos, te dicen, madre, sujétame las agujetas. Wow. Entonces es el otro extremo, y entonces es donde decimos, hay, mi hijo autista es súper inteligente, súper dotado, etcétera, porque su lenguaje supera lo que debería Claro. tener a su edad. Ajá, y aquí es donde puede entrar mucho el mito, Belinda, de que todas las personas con TEA son inteligentes. Y no necesariamente es que sí lo sea, claro que lo pueden. Simplemente tienen una forma distinta de aprender, no que no sean inteligentes. Pero como se vuelven tan expertos en los temas que a ellos les gustan Okay. y en los sectores, como te digo, del TEA más leve, pues obviamente pueden tener excelentes calificaciones, pueden ser muy buenos en las materias, en memorizar cosas, en aprenderse los nombres científicos de los animales, los dinosaurios, tener esta parte de los intereses restringidos que les platicaba, son gustos muy específicos, por ejemplo, por las marcas de carros, por aprender ciertos temas que a lo mejor no son como de gusto generalizado, y entonces los podemos ver como muy inteligentes porque se aprenden cosas que a lo mejor para ellos les interesan tanto que se vuelven como expertos. Y ahí es donde los papás debemos hacer un alto y decir, a ver, ¿por qué no se comporta como sus amigos de la misma edad? Tal vez, sobre todo si es nuestro hijo mayor, nuestra hija mayor, no hay un punto de comparación, pero ese punto de comparación lo podemos ver cuando interactúa con sus amigos de la edad, con sus amigas de la edad. Entonces, si los amigos, como dices tú, hablan de cierta manera y él o ella de otra, o si los intereses no son variados, sino que se concentra en uno solo, ahí es donde dices, algo está sucediendo. Y no decir, está sucediendo algo malo, sino simplemente algo está sucediendo en el que yo debo buscar una atención especial, además de la escuela regular, para mi hijo, para mi hija. Porque Arena es lo que hace. Tengo entendido que Arena no es una escuela como tal, sino es un centro como de apoyo. No, no recuerdo cuál es el término correcto que tú Sí. utilizas, pero no es que voy a la escuela Arena, sino que
puedo recurrir a ustedes para apoyos. ¿Cómo funciona Arena, esta asociación que tiene ya muchos años y en la cual tú tienes 14, ¿verdad? 14 años Sí, trabajando ahí, como así es. coordinadora, ahorita estás como coordinadora de toda esa área de capacitación hacia el exterior y que es bien importante porque nos sensibilizas, como lo estás haciendo ahora, sobre este trastorno del espectro autista y nos damos cuenta que no es que sean personas inferiores o superiores a nosotros, simplemente son distintas. Así Así es es, que, tienen una ¿qué forma hace de... Arena en este sentido y cómo recurrir a Arena? Claro, Arena, como bien comentas, somos un centro de intervención terapéutica y entonces damos terapia a niños con TEA desde los 2 años hasta los 15. Enfocados, pues, cada programa es individualizado, o sea, es enfocado a las necesidades de la persona. Como bien comentamos ahorita, como cada persona es distinta, Belinda, el espectro es tan amplio, no podemos hacer un mismo programa que les quede a todos, ¿no? No es como una camisa que podamos replicar, simplemente, obviamente el trabajo terapéutico implica el trabajo en las áreas comentadas, que ya platicamos que son las afectadas, pero el programa de intervención es individualizado. Entonces, en Arena lo que hacemos, Arena tiene ya 22 años, se fundó por un grupo de madres de familia, Wow. que esas mamás coincidieron hace ya 22 años en un consultorio y semana a semana se veían y de sus niños pequeños de 2, 3 añitos y decían, ¿qué vamos a hacer ahora? O sea, imagínate si ahorita, Belinda, hablando de autismo, todavía es un tema que puede incluso desconocerse por muchas personas. Imagínate hace 22 años, ¿verdad? Que todavía ni el internet, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, pues estas mamás se toparon el reto de que ahora qué hacemos. Tenemos un hijo que nos dijeron que se llama autismo lo que tiene y ahora qué hacemos. Entonces, esas mamás empezaron a juntar y empezaron a hacer una actividad porque querían traer un expositor externo que viniera a capacitarlas. Entonces, esas mamás hicieron un bazar y empezaron a recaudar fondos para poder traer a ese expositor. Lo traen y ¿cuál es su sorpresa? Antes, pues era a volante, ¿verdad? No como ahora que con las redes sociales tenemos la fortuna, ¿verdad? De que solo A posteen. volantear, a mandar la información así de mano a mano, ¿verdad? Exacto. Y entonces, antes, pues bueno, se pusieron a volantear en los cruceros y a pasar la información de boca a boca. Y entonces, a su sorpresa fue que a esa plática llegaron más de 300 personas Wow. y que no se esperaban una respuesta de ese tamaño en esos años y que ellas también desconocían que había tanta necesidad. Y eso fue lo que hizo que dijeran, pues vamos a hacer algo, vamos a formar una asociación que ayude a difundir lo que es el autismo y primero empezaron becando niños. Conseguían recurso, bueno, fundaron la ABP para poder tener esto de los donativos y entonces empezaban a becar niños en distintos centros de terapia en Monterrey y su zona metropolitana. ¿Qué fue lo que pasó? Que luego las terapias eran tan diversas, Belinda, o sea, había pura terapia de lenguaje, terapias de sensorial, pero era todo aislado, o sea, no había una terapia integral en la que tú llevaras a la persona y pues tuviera como que ya toda la terapia necesaria, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues vamos a hacer por ahí algo para poderla dar nosotros, que Arena de terapias. Entonces es así como se hace por ahí un convenio con la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y empiezan a dar terapias como tal, pero ya apoyo integral en un mismo lugar con todas las áreas de necesidad para la persona con TEA. Y es así como Arena se funda. Y Es que qué entonces, desesperación de veras. Yo me pongo a pensar, esas mamás hace veintitantos años. Tengo que llevar, primero que nada me enfrento a una situación completamente extraña a mí. Me dice el pediatra, o llévelo a un psiquiatra o un psicólogo, y me dice el especialista, su hijo tiene autismo. Y a lo mejor yo ni siquiera había escuchado esa palabra. Y después que tengas que llevarlo a terapia de lenguaje, y en otro lugar a terapia sensorial, y en otro lugar a terapia de flexibilidad, y que además tú en tu casa también le des terapia. Entonces, qué bonita idea de estas mamás decir, vamos a juntar todo esto, vamos a ayudar a la población, no nos vamos a preocupar solo por nuestros hijos, sino vamos a ver qué hacemos por hijos e hijas de otras personas, sobre todo que algunas no tenían los recursos suficientes para pagar esas terapias, porque
Si bien es cierto que no es que los psicólogos o psicólogas como tú quieran comercializar con esto, pues de algo tienen que vivir, o sea, tienen que cobrar lo que hacen. Pero había quien no lo tenía y estas mamás dicen, órale, vamos a ayudar. Y de esa Claro. manera se empezó a formar arena y ha funcionado hasta ahorita Claro. bastante bien. Después crean, supongo, no sé si del inicio, esta parte en la que tú estás y la que tú coordinas, que es no solamente voy a ayudar a las mamás y a los niños y niñas que tienen espectro autista, sino voy a sensibilizar a la población sobre esto, porque esta parte también es importantísima. Ok, mi hijo yo lo estoy ayudando al hijo de mi vecina, de mi amiga, de no sé quién. Pero ¿qué pasa? Esa persona se va a enfrentar a una sociedad y esa Exactamente. sociedad tiene mitos, tiene estereotipos. Y ahí es donde lo que decías tú, si un niño se concentra mucho en algo, le apasiona algo, un niño con espectro autista, lo estudia tan bien, tan bien, tan bien, que por un lado se desinteresa por lo demás, pero pone toda su energía en eso, decimos, ah, wow, entonces es que le gustó mucho la medicina y es un excelente médico. Y todos los autistas van a ser así genios, ¿verdad? Y ese mito pues hay que romperlo. Claro. ¿Qué otra cosa debemos observar? O sea, yo observo que tiene palabras a lo mejor más bajas que los otros niños o demasiado altas. ¿Qué otra cosa debo observar en mi hijo, en mi hija, para decir algo está pasando? No es sordo, no es sorda, no tiene problemas de movilidad, no tiene discapacidad motriz, pero algo como que no me checa con el resto de los niños. ¿Qué Claro. más tengo que observar? Claro. Aparte de lo más visible que puede ser esto, como comentamos, el que no haga contacto visual, el que pareciera que no nos escuchara, pueden llegar a tener cuestiones como reírse o hacer movimientos con las manos, repetir como meramente colalia lo que escucha o lleva de la mano al adulto hacia lo que necesita. También puede ser que él no te lo pide, sino que te jala para que tú se lo des. Otra que también es bien común, Belinda, y esto se da mucho, es algo primordial sobre todo para detección en los niveles de TEA más leves. Es la teoría de la mente. ¿Qué es esto? Es la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos de hacer inferencias. Por ejemplo, si tú ves a una persona, Belinda, que constantemente está platicando contigo y que está viendo el reloj y lo ve, y lo ve, y lo ve, y está viendo el reloj solamente, tú puedes pensar algo acerca de esa persona. ¿Y Ok. qué pensarías, por ejemplo, de esa persona que está platicando contigo, pero que está viendo el reloj A constantemente? ver, déjame ver qué pensaría, pero vamos a hacer una pausa para entender lo que nos estás preguntando, ¿ok? Porque no me quedó muy claro qué pensaría o que no me quedó muy claro tu pregunta. A ver, pensemos, ¿qué es lo que nos está, qué pruebita nos está poniendo Julia? A ver, Ese vamos. examen. Bien, pues aquí entrevistando a Julia, de veras que es fascinante y nos quedamos así como con la interrogante de esto de la teoría de la mente. Ella está trabajando como coordinadora de toda esta área educativa hacia el exterior en esta asociación que se llama Arena. Y recuerden, si tienen dudas sobre lo que estamos escuchando en este momento en el 94.9 de FM, Frecuencia Tech, Conciencia en la Radio, también pueden escucharnos y vernos en nuestro canal de YouTube, Un Mundo Mejor Radio. Por favor, suscríbanse a la página para que puedan ver todos los programas tan interesantes que tenemos, sobre todo cuando son entrevistas. Si también tienen algún comentario o sugerencia de programa, nos pueden escribir a nuestro correo de Gmail, unmundomejor.radio@gmail.com. Julia, esto de la teoría de la mente, a mí se me hace fascinante porque, a ver, lo tenemos todos, algunos no lo tenemos, las personas autistas no lo tienen desarrollado. ¿Cómo lo podemos entender así de manera sencilla para que yo lo entienda? A lo mejor nuestros auditorios sí lo entienden, pero yo no lo entiendo muy bien. Explícanos, por favor, qué es esto. Claro. Mira, la capacidad de inferir es toda aquella que nuestro cerebro solo, por la experiencia del entorno que hemos desarrollado, visualmente aprendemos a leer señales.
Entonces, digamos que yo estoy con una persona que te decía que estás platicando con alguien y la ves que está viendo constantemente el reloj. ¿Qué te hace pensar que cuando tú platicas con alguien, esa persona está viendo constantemente el reloj? Pues podemos decir, tiene prisa, a cierta hora tiene que hacer una llamada. Podemos hacer inferencias, ¿sí? A través de la conducta que observamos. Ok. Una persona con TEA puede que tenga muchísima dificultad en hacer una inferencia porque tiene dificultad para identificar justamente estas señales. Entonces, puede tener poca sensibilidad o puede mostrar poca empatía ante las situaciones de la vida diaria. No quiere decir que no le importen, simplemente que tiene una manera distinta de procesar la información y tiene que generar la estrategia para responder a ellas lo socialmente adecuado, ¿no? Como aquellos casos, ¿no? Que mamás que van por la calle y me dicen, oye, pues es que yo batallo mucho porque mi hijo ya tiene 10 años y si vamos por la calle enfrente de un señor, dice, ¿por qué este señor está tan gordo? Y se lo dice al señor, ¿no? Recuerdo mucho una alumna que me decía, cada vez que salíamos al recreo, decía, ya fui a saludar a la maestra de los dientes amarillos. E iba y le decía, hola maestra de los dientes amarillos. Entonces era increíble cómo teníamos que enseñarle desde la parte de, mira, lo socialmente permitido es esto, y esta parte del entender, y ellos te responden, es que estoy diciendo la verdad. Porque Claro, y allí es donde hay varios mitos en las películas, porque dicen las personas autistas son demasiado expresivas, demasiado sinceras, demasiado extrovertidas, pero no es específicamente por eso, sino porque no hacen esa inferencia de decir en este momento no le puedo decir que está gorda porque se va a sentir, en este momento no le puedo decir oye, tienes los pies muy feos porque puede ser que no le guste. Entonces, esas inferencias que con el tiempo, con la edad, los vamos aprendiendo, porque un niño muy pequeño sí puede ser que diga eso, pero por la edad. exacto. Después, si lo sigue diciendo de grande, esta persona está muy gorda o sus dientes están muy amarillos o su pelo está muy crespo, no sé, entonces sí, hay que decir algo Claro, está sucediendo, ¿verdad? No lo está haciendo por maldad, simplemente no exactamente. entiende que eso puede herir o lastimar a la persona o no es el momento propicio, simplemente, ¿no? En Claro, clase, a la hora de estar en una boda, en una reunión, pues no puedes decir ciertas cosas, ¿no? Entonces, claro. esa Sí, o sería, en un velorio no puedes estar riéndote o cantando, o no sé, o sea, situaciones que tienen que ver con la lectura del entorno y la interpretación de las cosas. Ellos no saben interpretar los contextos. Entonces, en una ocasión, una mamá me platica, dice, oye, Andrea, ya una chica de universidad, dice, ¿qué crees? Le robaron su celular. ¿Y cómo fue? ¿Ella está bien? Sí, está bien, pero fíjate que se acercó un muchacho a ella y el muchacho le dijo, oye, ¿qué tiempo traes? Y ella no notó que era un muchacho que aparentemente se veía como que no era de la universidad, y se veía un tanto extraño, palabras de la mamá, y entonces dice, y el chavo le dice, ella le dice, perdón, Andrea le dice, no traigo reloj, y el chico le contesta, pero me puedes decir la hora de tu celular, así no, se sugiriendo, aprovechó ¿no? de eso, claro. Exacto, ya con eso nosotros nos salta un poco esta alerta de decir, porque quiere que saque el celular, no vaya a hacer algo malo, no me vaya a querer robar, etcétera, etcétera, ¿no? Hacemos inferencias, justo lo que les decía. Entonces, ¿qué pasó? Andrea no hizo este filtro, entonces, pues Andrea saca el celular y la pobre Andrea apenas le iba a decir la hora cuando el muchacho le arrebata el aparato, ¿verdad? Entonces, pues estas situaciones son muy cotidianas y a veces puede que estén en nuestro entorno, en nuestros trabajos, de alumnos en nuestras universidades o en casa algún familiar y que a lo mejor nunca fue detectado y podemos entender, ah, mira, fulanito de tal hace eso o siempre dice cosas como que pareciera como que están fuera de lugar, pero no es que haya una mala intención de por medio, es que hay una distinta forma de comprender el entorno. Entonces, estas cosas las aprenden, Belinda, las pueden aprender, solamente que hay que enseñarlas. No Okay. quiere decir que no las puedan lograr, Y ¿no? ahí es Entonces, donde entra asociaciones como Arena para guiar a estos estudiantes.
No está, no es algo que vayan a tener siempre así, en ese nivel. Pueden ir mejorando, pueden irse acostumbrando, podemos irlos educando a que interactúen con el mundo para no desentonar tanto, por decirlo de alguna manera, que ciertamente, Julia, yo creo que no nos debería como sociedad en un futuro preocupar eso, o sea, de que tú eres distinto, yo soy igual, pero no estamos preparados como sociedad. Entonces, como no, la sociedad no está preparada, los papás lo que quieren es que su hijo, su hija, se integre a la sociedad y mejore esas áreas para que no tenga problemas en un futuro de conseguir trabajo, de entrar a una escuela, de jugar con Exacto. sus amigos y amigas, etcétera, ¿no? Sí, Esta sería la parte de inferencias. También podemos detectar algo en la parte sensorial o vestibular. Ya dijimos, así es. ya dijiste que la comunicación, ¿cómo lo podríamos más o menos detectar? En la Ujú. parte vestibular y sensorial, ¿cómo detectaríamos estas llamadas de atención? ¿Cómo diríamos, voy a preguntar si mi hijo, si mi hija tiene alguna condición como esta? Claro, ¿Qué debemos aquí notar? podríamos, claro, aquí tendríamos que notar en que tiene dificultades en los sentidos. ¿Cómo se expresa esto? En que a lo mejor come ciertos alimentos, pero no todos, que sea muy selectivo porque la textura, el aroma, cualquier situación no le moleste, que digas tú, es que solo come salchichas y pollo, nuggets, pero nada más de eso no va a comer. También situaciones en las que evite el contacto con cosas. Es que en la parte sensorial, Belinda, podemos encontrar dos extremos. Hipersensibilidad, o sea, que todo lo tienen como de más, ¿no? Oyen de más, huelen de más, sienten de más, o sea, todo de más, ¿no? Y el extremo, todo de menos. Entonces, es hiposensibilidad. Entonces, cualquiera de las cosas que nosotros observemos en los sentidos, en lo que toca, huele, oye, movimiento, todo lo que tiene que ver con estos 7 sentidos que ya platicamos, muestren señales en que no toleran, no disfrutan o le tienen miedo y evitan, por ejemplo, puede ser que eviten el movimiento o niños que constantemente quieran dar vueltas o que se quieran estar mojando continuamente. Dos extremos. Recuerdo Eso, una película en donde presentaban a un niño autista que tenía que estarse meciendo, ¿verdad? ajá. ¿Eso puede pasar? Sí, sí puede pasar. De hecho, ese es un recurso que todas las personas con TEA suelen utilizar en algún momento, independientemente del nivel de TEA, hasta los niveles más leves, también lo suelen utilizar porque es como un medio de autorregulación. Cuando ya mis sentidos están muy sobresaturados por tanto estímulo del ambiente y necesitan como encontrar esta paz, esta relajación, como cuando nosotros movemos un pie así que lo estamos con la pierna cruzada, moviendo un pie, moviendo un pie. Es ese tipo de movimiento que causa internamente esa sensación de tranquilidad. Pero cuando es continuo, lo podemos tener todos, pero cuando es continuo es donde Así puede es. tratarse de una persona autista, el estar moviendo así la El pluma, trip, el estar exacto. moviendo la pierna, el estarse meciendo, si lo hace continuamente, continuamente, puede ser que sea una persona Sí, autista. Y el otro extremo, como decías tú, o sea, en el espectro autista puede ser que tengan esto en los dos extremos, o sea, siempre hay que observar los extremos, ¿verdad? El otro exacto. extremo sería el que no tolera los ruidos fuertes. Ujú, En otra serie de televisión exactamente. es así presentan a una persona autista, no tolera los ruidos fuertes. Sí, ¿Puede ser exactamente. cierto eso? Ajá. Sí, puede ser que no tolere ruidos fuertes, no tolere situaciones que tengan que ver con el oído, ¿verdad? Y que se tiendan a tapar los oídos para evitar el bullicio, o les dicen a todo el mundo, cállense, que me duele, o sea, y sí tienden a hacerlo muy, muy común. Entonces, digamos que en estos 7 sentidos, los extremos, o que no lo tenga, o que lo tenga de más, es una señal importante, ¿no? También, ¿sabes cuál va a ser una señal muy importante? En la comunicación que presente, o sea, el lenguaje. Sí es muy importante que si ya tiene 2 añitos y ya decía algunas palabras y dejó de decirlas, Para es, atrás. es importante que vayamos a checar esta parte. Y los que sí están hablando, pero empiezan a desarrollar un lenguaje muy formal
y que sí aplican de forma correcta, o sea, porque no te dicen esas palabras por decirlas, sino a veces incluso los papás nos dicen, ¿quién sabe a quién le aprende esas palabras si en la casa nadie habla así? Bueno, esa es otra señal. Y muchas veces la dejamos ahí y hay un diagnóstico tardío porque lo vemos como algo, como que qué padre es muy inteligente y no quiere Qué decir orgullo. exacto, pero sí es una señal de alerta. O sea, sí es muy inteligente tal vez, sí es bueno que tengan palabras elevadas, pero la señal de alerta es porque si presenta este rasgo, en un futuro puede presentar otros rasgos que sí le impidan desarrollarse y comunicarse con la sociedad y en la sociedad y pueda tener pues las metas que va a lograr como tener un trabajo, una relación amorosa, etcétera, ¿verdad? En, Etcétera, este, sí. en esta parte de las relaciones amorosas, que también como que lo ponen muy romántico en las películas o muy trágico, ¿verdad? Porque eso es lo que la gente quiere, el morbo, ¿verdad? El amarillismo de ver en las películas esto. Eh, sí puede ser, es pregunta, podría ser que una persona autista tenga mayor dificultad o incluso no pueda tener relaciones amorosas con alguien. Claro, va a variar de una persona a otra. Como el espectro es tan amplio, va a depender de las habilidades de cada quien que vayan desarrollando desde pequeños. Ahora sí que por eso la detección temprana y la atención desde pequeño, pues sea lo más pronto posible, porque eso nos ayuda a poder prepararnos para un mejor pronóstico para la vida adulta. Claro. Sin embargo, siempre va a haber cosas en las que haya que trabajar. Entonces, puede ser que haya personas en las que sí logran tener una relación amorosa, casarse y demás, y puede haber otras que no lo logren también. Entonces, no podemos como generalizarlo, siempre va a ser dependiendo de la situación Y la individual. buena, depende de la situación, y la buena noticia es que hay lugares que pueden apoyarte, que pueden apoyar a tus hijos. Y entre más pequeño lo detectes, mejor. No conformarnos con decir, bueno, ya supe que mi hijo es autista y entonces ya, ya Claro, ni me hago ilusiones, no va a tener novia ni, o novio, no va a tener una vida plena, ya me conformo. No. La buena noticia, porque en este programa nos gusta dar buenas noticias, es que existen asociaciones como Arena en donde pueden dar este tipo de terapias y tu hijo o tu hija pueda avanzar y entonces sus sueños, sus metas puedan estar coordinadas. No está todo perdido. Qué claro. bueno que hay un diagnóstico, pero el diagnóstico es para seguir adelante, para avanzar, para poder ser mejores y también ellos y ellas sean mejores, nuestros hijos. Claro, Las maestras, los maestros también deben observar esto, porque a veces los papás no lo detectamos, pero el maestro sí lo detecta. Deben detectar cuando un estudiante se aleja del resto, utiliza estas palabras como tú decías, o muy básicas o muy elevadas, cuando su aprendizaje va hacia atrás, cuando le molestan ciertos sonidos o quiere hacer ciertos sonidos repetitivos o movimientos repetitivos. Todo esto hay que observarlo y entonces sí decir, a ver, yo quiero ayudar a esta persona, hablo con los papás, yo como maestra, como maestro, o simplemente si ya nuestro alumno es adulto, como en mi caso, que ya son mayores de edad, mis estudiantes, y me pregunta, yo puedo decirle, te remito a una asociación para que te hagan un estudio. Esa es la siguiente pregunta. Ustedes, además de dar terapias, hacen estudios, o sea, yo puedo recurrir a ti a que me hagan un test, un estudio para diagnóstico. saber si tengo o no tengo, o a quién recurro. Sí, así es. En Arena también hacemos diagnóstico. Estamos certificados con el diagnóstico de A2 y ADI, que digamos que son el diagnóstico como certificado para dar este resultado, este diagnóstico de autismo. Entonces sí lo tenemos. Justamente la necesidad de seguir difundiendo como digamos que la necesidad nos ha ido moviendo a ir abriendo estos panoramas, Belinda. Justamente, entonces sí tenemos un departamento de diagnóstico en el cual tú puedes llamarnos, agendar una cita de valoración y te dan todos los informes acerca de eso para que vengas y salgas como de esa duda. Justamente como decías, la importancia de un diagnóstico no es la etiqueta, que eso sí nos quede como bien claro, no es etiquetar a la persona, sino es
saber qué es lo que tiene para poder brindarle los apoyos necesarios. Porque también me he topado con personas que prefieren no tener un diagnóstico y evitan una etiqueta, sin embargo, no le dan los recursos necesarios. Entonces, a veces también no nos conviene que las personas con esta condición pues no lo tengan, porque entonces las personas del entorno, como bien dices, Belinda, el mundo no está tan preparado para esto. Entonces, si no le dices a la persona la condición, por ejemplo, me pasa mucho con los maestros, por ejemplo, los docentes de escuela regular, sí hay mucha desinformación, entonces acordémonos que en el espectro del autismo, esta condición es de las llamadas invisibles, o sea, físicamente no se nota. Entonces es un reto bien grande para la comunidad en general, no se diga para los maestros que se enfrentan en las aulas a todas estas condiciones. Entonces, el que no lo detecten también hace que los recursos no se den, no se apoyen. Entonces, estas personas con TEA no quiere decir que estén bien. A veces necesitaban un apoyo que no se les está dando y la están pasando mal, realmente mal en la escuela, en el trabajo, donde sea. Entonces, Pueden sufrir bullying también. exacto. Y justamente al no tener, imagínate, Belinda, al no hacer las inferencias, como les platicaba, se ponen en riesgo bien fácil. ¿Por qué? Porque hay personas que no saben medir las intenciones. Eso, en la teoría de la mente, te hace que tengas dificultad para medir las intenciones del otro. Entonces, ¿cómo me doy cuenta cuando alguien me quiere engañar? ¿Cómo se daba cuenta Andrea de que en realidad le querían robar el celular? O sea, esta situación en una escuela, vámonos a un entorno escolar, al entorno escolar, pues no lo nota el chico y muchas veces Y lo piensa, puede poner en peligro, tienes razón, fíjate, no había pensado en eso. Yo puedo poner en peligro a mi hijo o a mi hija cuando no le doy terapia, porque si le dice a sus amiguitos, oye, sabes que estás bien feo, estás bien gordo, porque no mide esas inferencias, porque está dentro del espectro autista, pues hay otros compañeros muy violentos que pueden golpearlo, que pueden hacerle bullying, o simplemente otras personas cuando ya interactúan en sociedad, que andan en transporte público, que andan por las calles, exacto, que puedan abusar de ellos de alguna manera, robarles, etcétera. Así es que qué bueno que dices esto, que hay papás que no quieren hacer el diagnóstico porque tienen miedo a la etiqueta, pero ustedes no lo hacen con ese objetivo de etiquetar, sino de apoyar, de ayudar, conociendo la historia de Arena que surge con este grupo de mamás entusiastas que quieren ayudar a la sociedad. Sabemos que ustedes tienen una buena finalidad. ¿Cuál es el gracias. teléfono a donde pueden recurrir para dirigirse a ustedes? ¿En qué horario? Y ahorita están trabajando presencial y en línea. ¿Cuál es el procedimiento si yo tengo estas dudas? Escucharon el programa Un Mundo Mejor, entraron en una cuestión de duda y quieren hablarles para preguntar. ¿A qué teléfono Claro, podemos contactar? sí. Nos pueden marcar al 81 83 48 80 00. Lo repito, 81 83 48 80 00. ¿Sí? Esos son nuestros teléfonos o la página de internet www.autismoarena.org.mx. Otra vez, www.autismoarena.org.mx. El horario de atención de Arena es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces puedes llamarnos con toda confianza, preguntar por las valoraciones de diagnóstico y te daremos información. También por ahí nos puedes encontrar en las redes sociales, en el Facebook, también nos encuentras como Autismo Arena, en Instagram también como Autismo Arena y ahí te podemos también pasar informes. Ahorita estamos en dos modalidades, tenemos modalidad presencial de terapias, 2 o 3 días a la semana, depende del horario, y por la mañana y por la tarde. Y también tenemos modalidad virtual para aquellas personas que prefieran un seguimiento en línea, también lo Claro. tenemos. Y Entonces, bueno, lo que manejen más, ¿verdad? Si quieren entrar al correo, si quieren entrar al internet o al Facebook o al Instagram, ahí pueden resolver esas dudas o simplemente sensibilizarse más sobre esta condición del espectro autista, conocer más, entre más conozcamos de todas estas condiciones, podremos ser un mundo más incluyente.
Si tú no tienes duda, si tus hijos, tus hijas o no tienes hijos, no tienes sospecha de que están dentro del espectro autista, si tampoco eres profesor o profesora, simplemente quieres saber, porque quieres sensibilizarte, porque quieres despejar tus dudas, porque quieres un tema de conversación, lo que sea, pues es importante que conozcamos este trastorno del espectro autista y que si en un momento dado necesitamos esta información, sepamos a quién recurrir. Yo les voy a compartir en el programa, cuando esté el programa hoy mismo, que va a estar el programa en su canal de YouTube, les voy a compartir el teléfono de Arena, también si quieren escribirnos al Gmail, unmundomejor.radio, les puedo dar la información y por supuesto en el Facebook de nuestro programa, búsquenos como programa Un Mundo Mejor, ahí también voy a poner toda la información sobre Arena. Hay otras asociaciones, pero en lo particular yo conozco Arena desde hace años y sé que es una institución seria que trabaja muy bien y que ha ayudado a muchísima gente. Por eso es que invité a Julia y nos está hablando de esto, de la condición del espectro autista. Yo quisiera, ya nos dijiste al principio lo que no es y lo que sí es el autismo. Quisiera que termináramos con recomendaciones generales o consejos generales, unos 5 consejos o los que tú consideres para cómo tratar, no solamente cómo detectar, sino cómo tratar nosotros a una persona que tiene espectro autismo o trastorno autista en general, o sea, aunque no sea mi familiar, ni mi hijo, ni mi hija, ni mi Claro. familia. ¿Cómo tratarlo? Muy bien. Bueno, para tratarlo, primero que nada, entender que su condición no lo define como persona. O sea, vamos a tratarlo como una persona normal. Ellos agradecen muchísimo cuando les damos la oportunidad de hacer las cosas, cuando les llamamos por su nombre, cuando vemos un poco más allá de sus retos. Entonces, primero, tratarlos como cualquier persona. Segundo, hablarle claro y ser muy explícito en lo que le queremos decir, porque al tener estas dificultades de las que ya hemos platicado, muchas veces no nos entienden claramente lo que nosotros en realidad queremos que comprendan. Entonces, a veces no es tanto que ellos no quieran hacerte caso o que no quieran socializar o que no quieran reunirse con alguien. Simplemente es que a veces no saben las formas adecuadas para hacerlo. Entonces tenemos que ser claros en nuestro lenguaje, en nuestra comunicación, siendo muy explícitos. Ese sería como número 2. Número 3, utilizar apoyos visuales para traducir la información. ¿Qué es esto? Muchas de las personas con TEA, al tener estas dificultades en las 4 áreas que ya mencionamos, necesitan un recurso que les ayude a traducir el entorno, porque es muy difícil para ellos interpretar tanto estímulo, tanta conducta social de las personas, son muchas cosas a la vez. Entonces, un apoyo visual, un dibujo, un pictograma, también se les llama así, que son aquellos dibujos que en lugar, por ejemplo, de decirle a mi hijo, vamos al baño, si yo le apoyo con una imagen de un baño, él me va a entender mejor la instrucción a que yo solamente se lo diga verbalmente. Entonces, si apoyamos las instrucciones y toda nuestra vida cotidiana con dibujos y apoyos visuales para traducir esta información, es mucho mejor para ellos. Utilicémoslos, por favor. Otro podría ser también que expliquemos las bromas, chistes, metáforas y todas las situaciones que hacemos uso de ellas cotidianamente y no dejemos de usarlas. A veces decimos, bueno, como él tiene autismo, pues a este amigo ya no le hago bromas ni chistes porque pues se enoja, ¿no? Y a lo mejor sí, al principio se va a enojar porque pues no entendió y a veces cree que es en serio lo que le estás diciendo y le cuesta trabajo ver si era broma o El si era... sarcasmo y todo eso, ¿verdad? Exacto, exacto. Pero no lo dejes de usar, simplemente explícale a qué te referías para que luego él también lo pueda aplicar y luego en su vida cotidiana él aprenda a discriminarlo. La mejor forma en que una persona con TEA aprenda es haciendo. Ok. Siempre. Entonces, si nos ponemos a evitarle esas circunstancias, pues lo único que vamos a hacer es que no se va a afrontar a ellas y nunca las va a aprender. Claro. Más es enséñale, exponlo, pero con los recursos adecuados, no tampoco lo podemos
exponer así sin ayudas, ¿no? Tenemos que Pues, entrenar. pues qué interesante lo que nos dices, porque no es solamente detectar, sino incluir de esta manera que tú nos estás explicando. Qué lástima que el tiempo en radio es tan breve, se nos fue esta hora del programa rapidísimo. Quisiera que simplemente agradecerte el haber estado aquí con nosotros, Julia. De veras fue un placer que nos expliques todo esto, la licenciada que es experta en educación especial, que es psicóloga, que es coordinadora ahí en Arena. Lo que quieran entender mejor, pueden dirigirse a ellos, les voy a compartir sus medios de contacto y pues no me queda más que agradecer. Ojalá no sea la última vez que estés con nosotros, Julia. Gracias a ti, Belinda. Claro que no. Visiten la verdad nuestra página. Tenemos un curso nuevo que estamos promoviendo. Métanse a la página que lo conozcan. Gracias nuevamente. Este fue su programa Un Mundo Mejor. Mi nombre es Belinda Jiménez y espero nos escuchen el próximo martes.